favor, esto no lo entendéis como ningún palo ni nada, no tenemos ningún vendedor. Ni uno. Somos un soporte que no tiene vendedores. ¿Por qué? Lógico, si ya tenemos el inventario vendido y nuestro problema es decidir qué campañas rechazamos, pues no tiene mucho sentido gastar el dinero en 6 o 7 vendedores que vayan por ahí visitando anunciantes. ¿Qué ocurre? Muchas veces no es el anunciante final el que negocia con nosotros, sino una compañía especializada en bases de datos en la que confía, o una plataforma de afiliados, o casi nunca va a ser una central de medios, porque la central de medios tiene unos acuerdos anuales con los principales grupos de medios, por los cuales genera una serie de ingresos adicionales, y sería muy poco inteligente para un planificador de medios destinar inversión a otros soportes que no le dan ese margen adicional. ¿Hay alguno de estos anunciantes aquí hoy? ¿Perdona? Sí, fantástico. ¿Tu empresa es, perdón? Philips. Pues si quieres luego vemos un caso, pero por ejemplo en el caso de Philips no hemos tenido contacto directo con el anunciante. En absoluto, hemos trabajado para ellos a través de una agencia. Creo, de hecho, que hicimos un trabajo interesante, luego si quieres me das tu opinión. Y bueno, en mi opinión, esto ahora es así. Yo creo que sería bueno seguir trabajando a través de esas agencias, que para muchos son lo que llaman los ingleses lo del one-stop shop, que quitan trabajo al marketinero, pero creo que también sería bueno que el anunciante final conozca un poco mejor las diferencias entre los distintos soportes que participan en su campaña. Voy a pasar pues algunos números. Por favor, esto es todo orientativo, ¿vale? Hay casos que os parecerán buenos, casos que os parecerán malos, es una referencia. Antes que iréis a ver datos de mercado, obviamente, yo no os puedo decir el ratio de conversión a venta de ningún anunciante, ¿vale? Eso es un yuyu en internet. Sí os puedo decir que en el mercado, por ejemplo, normalmente se habla de que el ratio de clic en un banner en España está alrededor de, podríamos decir, 0,09%, más o menos. Que el ratio de apertura, ¿vale?, de los correos en general en España puede oscilar entre el 10 y el 15%. En esto no nos separamos mucho del resto de Europa. Ahora, realmente, ¿cuánto de esa apertura? O sea, yo cuando negocio con un cliente, yo puedo garantizar hasta X apertura una vez que he visto su creatividad y el título de su boletín. Ahora, a partir de ahí, ¿cuánta gente hace clic en la oferta? Y luego, dentro de la oferta, ¿cuánta gente compra el producto? Lógicamente, no tendría sentido que yo asumiera un compromiso. Eso va a depender siempre del cliente. Y si el anunciante tiene experiencia en Internet, va a trabajar muchísimo precisamente en esos ratios, ¿vale?, de conversión a la venta. Bueno, como veis, este hexágono es bastante parecido al que planteaba antes Francisco José. Lógicamente es un poco específico para temas de email marketing. Cuando nos llega un briefing con objetivos de campaña, como os contaba esta mañana, para un perfil especial, nosotros respondemos con un conteo. Cuando hablo de conteo es cualitativo y cuantitativo, no solo es el número, ¿vale?, sino un perfil determinado, y nosotros sabemos, lógicamente, los patrones de comportamiento de cada socio nuestro. Pues claro, si cada socio está recibiendo 100 boletines al año, ¿vale?, pues yo sé bastante bien cómo ha interactuado con esos boletines. El tercer paso es la negociación económica, y aquí es lo que os digo, de cada 30 programas que hay en el mercado de pago por resultados, nosotros habitualmente nos puede interesar uno. ¿Por qué? Porque pensemos que es primero de interés para mi socio, porque si yo muevo campañas que no interesan al socio, estoy tirando mi tiempo y su tiempo, y además me interesaré, ¿vale? Y segundo, que sean competitivos dentro del sector. Aquí pensar que los programas de pago por resultados funcionan igual que en Google AdWords, es una subasta inversa. Yo tengo 30 programas de pago por resultados de aerolíneas y hoteles y tal del sector turismo, y tengo que decidir si me interesa más cobrar 32 euros por crucero vendido del Corte Inglés que 7 euros por billete vendido de KLM. Es para las personas, las 400.000 personas que tengo interesadas en ofertas de turismo. Una vez que llegamos a un acuerdo en la negociación económica, ¿ves?, lo más racional es hacer un envío piloto, porque como hemos visto antes con el ejemplo de dos webs alternativas, también con los mails hay muchas formas de plantear la misma pregunta, y dependiendo de cómo la plantees, tus ratios pueden variar hasta un 400 o un 500%.
simplemente por una palabra en el titular o simplemente por una creatividad expresada de una forma A o B. Incluso a veces la sorpresa te la llevas con el sexo, ¿vale? Tú has hecho un envío de moda a un colectivo 50% hombres, 50% mujeres, y resulta que aunque esperabas que la respuesta de las mujeres fuera 3X y la de los hombres 1X, ocurre al revés. La rentabilidad, por lo que sea, en ese producto es por igual. O sea que a veces te llevas sorpresas a la baja, a veces te llevas sorpresas al alta, pero eso te permite, si nosotros tenemos un potencial de 1 millón de socios, te permite hacer los experimentos con gaseosa, ¿vale? Con 100.000. Lo bastante grande para que sea representativo, lo bastante pequeño para que ninguno perdamos dinero. Claro, la esperanza del anunciante y la mía es encontrar una forma de trabajar que nos permita tener un acuerdo anual sostenible. ¿Cómo trabajamos? Pues normalmente tratamos de identificar a los socios de Mundo Ofertas más afines a cada cliente, dentro de los sectores que pensamos que son fiables. Como anécdota puedo decir que por problemas con la presión comercial excesiva que algunos sectores ejecutan, hay 3 sectores que normalmente rechazamos siempre para nuestra comunidad, a pesar de que son súper rentables. Uno, el sector del juego online, tiene 2 problemas. Uno, que es alegal. Como sabéis, no existe una regulación estatal. Se habla desde hace mucho tiempo de que saldrá, pero sigue sin salir. Y, como sabemos, nuestra Agencia de Protección de Datos no es la más previsible a la hora de interpretar las normas. No sé si sabéis, la Agencia de Protección de Datos española impone tantas multas solo en España como todo el resto de Europa juntos. Y sin embargo las normas son las mismas, es una directiva armonizada. Y las prácticas comerciales españolas no son diferentes de las europeas. ¿Qué ocurre? La discrecionalidad administrativa es diferente. Y estoy hablando de compañías como Bankinter, que han sido multadas con un criterio bastante discutible por la Agencia de Protección de Datos. Entonces, por ejemplo, no trabajamos con el juego online, no trabajamos con las descargas para móviles, en este caso porque es un sector que luego hace una presión vía SMS comercial excesiva. Y entonces el problema es que si luego mi socio se siente maltratado por poner un nombre, Club C, a quien le hace responsable en esa Club C es a mí, por haberle propuesto una oferta de Club C. Luego no me puedo permitir eso. Por lo tanto, no lo sabemos trabajar, es muy grande el trabajo. Y el tercer sector, y esto nosotros fuimos los primeros sorprendidos, son las ONGs. Las ONGs para el fundraising, ¿vale? Luego recurren a, muchas de ellas, a teleoperadores, empresas de telemarketing especializadas, de hecho casi todas van a la misma, muy agresivas. Entonces, si el socio le había dado unos parámetros de contacto de horario tal, por ejemplo, yo llevo a casa pues a las 9 de la noche, pues prefiero que me llamen al móvil de 3 a 4 que sé que estoy comiendo. Y sin embargo, por lo que sea, a los teleoperadores de venta que cobran por venta de la ONG, ¿ves? No les va bien en su ciclo y se empeñaban en llamarme semana tras semana a las 9 de la noche cuando llegaba a casa. Entonces, pues no podemos hacerlo porque aunque a corto nos deja mucho dinero,